Gloria a Dios por esta oportunidad que nos da. No es un día más, como algunos pretenden. Esto no es rutinario. Es el salmista que sus misericordias son nuevas cada mañana. Si es que es un día nuevo, porque Dios todo lo hizo nuevo. ¿No le da gloria a Dios? Así es que seguramente nos hemos levantado con ese tono de venir a adorarle. Mire, cuando cantamos, cuando adoramos, ese es el tema de venir a adorar al Señor. No es un canto que ya no lo sabemos de memoria y que pues no tiene relevancia alguna, no. Dios ve nuestro corazón, dice que Él conoce las intenciones de nuestro corazón. ¿No le da gloria a Dios? Él todo lo sabe. Entonces, Él ve nuestra intención, el venir al templo en tono de gratitud para adorarle, para enaltecerle. Por eso, el Padre Nuestro, hay un párrafo que dice, santificado sea tu nombre. O sea, santificar al Señor no es otra cosa, hermana Elba, más que enaltecerle, glorificarle, bendecirle. O sea, su nombre es sobre todo nombre. El nombre de Dios es sobre todo nombre, sobre el nombre de Pedro, de Juan, de Lucas, de el hermano David Cordero, de Katy. Amén. Sobre todos estos nombres, sobre, arriba de, está el nombre, es sobre todo nombre. Por eso Él merece que reciba la gloria, el imperio y el honor. Todos los santos bíblicos enaltecieron su nombre. ¿No le da gloria a Dios? Que no hay otro nombre debajo de la tierra. El nombre es Jesucristo de Nazaret. Si es que vamos a introducirnos en la palabra del Señor con el tema dado las tentaciones, el hombre carnal. Amén. Y hemos dicho, yo no sé si usted trae pluma, cuaderno, es mejor, venimos a la escuela dominical con pluma, cuaderno, lápiz, pero hemos dicho en domingos pasados que todo hombre, le vienen tentaciones, tanto cristianos como no cristianos. Amén. Que nadie está exento de que le lleguen tentaciones. Y hemos dicho que las tentaciones, amén, nos llevan a pecar. Y que el pecado genera muerte. Y la muerte, no estoy hablando de la física, es separación de Dios. Y dice la Biblia que separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. O sea, no te va a ir bien. Que las personas quieren que les vaya bien. Todo mundo quiere que les vaya bien. Quieren que les salga todo bien y a la primera. Hay mucha gente frustrada porque no le salió bien en la semana. Entonces estamos tentados a echarle la culpa a todo mundo. Y quiero remitirle en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios una vez más a Santiago, que ese es la palabra del Señor. Santiago, en capítulo 1, versículo del 12. Bueno, el 13 y el 14, ahí, para recordar, Santiago, amén, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, dice versículo. Pero el 13 y el 14 dice, cuando alguno es tentado, o sea, que vienen las tentaciones a todos, no diga que es tentado, ¿de qué? De parte de Dios. O sea, no le eche la culpa a Dios, es que Dios me tiene así, no.
Dios no conoce el mal. Él es santo, santo, santo. Anótelo, grábelo. Él es bueno. Y la maldad, dijimos, no permea a Dios. Porque Dios es santo, es bueno. ¿No le da gloria a Dios? Por eso Santiago no da cabida a que alguien culpe a Dios. Estoy así por Dios. ¿Ha oído esa expresión? Una vez me dijo una persona, es que si Dios me quiere tener así sufriendo, pues no. Dios es bueno. Él te sana. Y dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, el mal no permea a Dios. ¿No le da gloria a Dios? ¿Verdad que está muy claro, hermana Katy? Él no puede ser tentado por el mal. O sea, Él no conoce el mal. Él no produce mal. Él es siempre bueno. Él es benevolente. Acércate a Dios porque de Él recibirás buenas recompensas. Dice, coma, ni Él tienta a nadie. Él no tienta a nadie. 14, sino que cada uno es tentado. Oiga lo que dice, cada uno, que habla de generalizado. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, hemos dicho, tal vez la tentación del hermano Mario no es la mía. Su propia tentación, su propia tendencia a realizar lo malo, lo incorrecto. Cada quien tiene su propia concupiscencia, es lo que dice Santiago. ¿No le da gloria a Dios? Cuando de su propia concupiscencia, dijimos, es atraído y seducido. 2 palabras. Y hablamos de un anzuelo, de la pesca y de la caza. ¿No le da gloria a Dios por el tema? Este tema nos ayuda. Sean bienvenidos todos los que ya están conectados también. Amén. Este tema nos ayuda a entender cómo estamos delante de Dios. Porque es muy fácil para muchos echarle la culpa a todos. No me está saliendo bien un proyecto como yo quisiera y hay muchos problemas. Y antier dije, es mi culpa por no hacerle caso al Espíritu Santo de Dios cuando me dijo a tiempo. ¿No le da gloria a Dios? El problema es uno. Uno toma las decisiones y el Espíritu le avisa en tiempo y forma. Hey, ten cuidado, esa persona tiene malas intenciones. No te le acerques. Te va a defraudar. Y uno dice, no, no pasa nada. ¿No le da gloria a Dios por el Espíritu Santo? Que habla en tiempo y forma. Eso es lo bonito de la enseñanza. Alguien diga amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, regresando al tema. Hermana Rocío, ¿quién tiene la culpa de la tentación que lleva a pecar al hombre? Basado en Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y dice el 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, que Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado por el mal. ¿Quién tiene la culpa entonces? De su propia concupiscencia, de su propia tentación.
Es típico, anótelo, grábelo. Es típico para el hombre no redimido. Anótelo, porque subraye no redimido, no salvo. Para el hombre que anda sin Cristo. Para el hombre caído. El hombre que no ha recibido a Cristo en su corazón no redimido, es típico culpar a otros cuando peca. Es que, pues, yo tenía que contestarle y por eso lo golpeé, porque habló mal de mí. El hombre natural, sin Cristo, evade la responsabilidad de aceptar su propio pecado poniendo pretextos. El hombre naturalmente hablando, el hombre natural que no tiene a Cristo, siempre evade su propia responsabilidad y usa pretextos para sentirse bien. ¿No le da gloria a Dios que usted no? Que yo no le hice nada. Es que yo mejor, dije la vez pasada, mejor levanto mi bandera y mejor no hablo. ¿Usted cree que eso es ser pacificador? Porque el que lleva la paz, lleva espada primero. La paz es cuando usted lleva a Cristo y la persona se rinde. Pero primero va a tener problemas, hermana Elba, en la familia. ¿No le da gloria a Dios? Pero no podemos entender a aquellos que no tienen a Cristo si no nos metemos en la palabra de Dios. No es por señalar, sino es para orar. Entender en el estado espiritual en que se encuentra la humanidad sin Cristo. Que utiliza pretextos para seguir dándole rienda suelta a su propia tentación, concupiscencia. Y pecar primero contra Dios. Y pecar contra la familia. Y son infieles primero a Dios y son infieles a la familia. Santiago nos está diciendo de qué manera respondemos a la tentación. ¿Y a quién culpamos cuando vienen las pruebas? ¿A quién culpa usted? A ver, no me vaya a decir, piénselo. ¿A quién culpó esta semana? La familia. Amén. Es que, amén, hermana Elba. Siempre hay alguien. ¿Cuántas veces lo culparon a usted esta semana? Es que la culpa es de mi padre y de mi madre. Y luego hay hombres y mujeres, hijos que dicen, te hubieras buscado uno más bonito para que hubiera salido mejor la raza. Y le echan la culpa a la mamá o al papá. Y cuando alguien me dice que yo estoy feo, me veo al espejo y digo, Dios todo lo hizo hermoso. Amén. No me creo esto, es mentira. Entonces, ¿qué está pasando con la iglesia también de hoy? ¿Por qué? Porque viene la prueba, la tentación de ser seducido y llegar a pecar. Dijimos que tenemos que detener la tentación antes de que se anide en el cerebro. Cuando en el hebreo habla del cerebro, habla del corazón. Cuando se habla de la mente es igual al corazón en el hebreo.
De la abundancia de la mente habla la boca, de la abundancia del corazón es lo que da a entender. Entonces es ahí en la mente donde debemos de rechazar toda tentación maligna. ¿Qué culpamos entonces cuando vienen las pruebas? Mire, quiero decirle que todo depende de cómo respondo a la tentación cuando quiere llegar a mi cerebro. O crezco espiritualmente hablando, o crezco escrituralmente hablando, o me refugio en Cristo para que me dé la fortaleza que dijimos el domingo pasado, la firmeza, o cedo a la solicitud de la tentación que me lleva a pecar. Toda tentación es una solicitud para hacer el mal. Cuando viene la tentación, haga de cuenta que le entregan una solicitud. Cuando va usted, hermano Martín, cuando va a buscar trabajo, le dan una solicitud. Y si usted afirma, está aceptando. Es lo mismo, la tentación. Es una solicitud. Si usted la afirma, o sea, si usted la concibe, peca. Pero depende de usted si la firma o no la firma. No me conviene. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No me voy a dejar dominar por una tentación maligna. ¿Y cómo voy a pecar contra Dios? Dijo José. ¿Estamos aquí? Está bueno, ¿verdad? O sea, la palabra no nos da chance de decir, sí, cedo. Si cedo, entonces concibo. Y si concibo, nace el pecado. ¿Y el pecado qué hace? ¿Qué hace el pecado? ¿Qué produce? Muerte. Entonces todo depende de cómo respondo a la tentación, o crezco o cedo. ¿Por qué crezco? Porque toda tentación, amén, que viene a mi vida me ayuda a crecer espiritualmente hablando. Si la rechazo, si mi refugio es Cristo, si acudo al trono de la gracia de Dios y si le digo al Señor, Señor, ayúdame, porque soy débil, tengo tentaciones, pero Señor, quiero que me fortalezcas. ¿No le da gloria a Dios? Porque hay cristianos débiles. Y lo digo con tristeza en mi corazón. Un número en la iglesia, en todos los que se congregan, están practicando el militar en la carne. Lo digo con tristeza. La palabra de Dios no nos da chance nunca de estar practicando pecado. Porque dice que los que practican tales cosas, el estado carnal es muerte. Dice que no heredarán el reino de los cielos. De ahí que si estamos jugando al hombre carnal, al final, ¿cómo responderemos en aquel día? Por eso es cosa seria, hermana Katia. Es de vida o muerte lo que estamos hablando. No podemos también usar cada momento que se nos presenta la prueba y cedemos, usar pretextos. Es que mamá, es cierto tal vez, porque los padres tuvimos muchas fallas, tenemos fallas. Pero cada quien va a responder, hermana Emma, en aquel día. Y tú que ya estás grande,
¿Estás entendiendo lo que el Espíritu Santo nos dice? Ya no culpes a nadie. No es problema de tu mamá ni de tu entorno. No es problema de la lluvia ni de la nieve. No es problema de tu patrón. El problema radica en tu propia concupiscencia. Tenemos que rendirnos y reconocer, como el salmista dijo: mi pecado va delante de mí. Purifícame, Señor. Límpiame, lávame más y más, y seré más blanco que la nieve. ¿Cómo responde a usted cuando llega la tentación? ¿Respondo con obediencia acaso? ¿O con desobediencia a Dios, a la palabra? Toda prueba demanda una decisión. Imagínense, he sido defraudado, estoy siendo defraudado con miles de pesos. Amén. Y eso me lleva a la tentación para estar enojado con esta persona. ¿Qué tengo que hacer? Perdónalo, Señor. Y ayúdame para no caer en la tentación de enojarme contra él cada día. Qué pruebas tan tremendas, hermano David. ¿Cuántas pruebas ya le han venido a usted? ¿Cuántas pruebas, hermano Mario, que nos llevan a, que nos tientan para poder llegar a un enojo continuo contra la persona que nos ha dañado? Pero entonces, ¿a quién culpo de todo eso? Una vez más, Santiago 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia tentación, concupiscencia, sentimiento, alma, es atraído y seducido. ¿A quién culpo? De mi enojo, de mi ira. Bueno, no puedo culpar a Dios, es lo que dice Santiago. Entonces tengo un deseo, tengo una debilidad. El viejo hombre queriendo caer en la tentación del enojo. ¿Cómo puede alguien, hermano David, robar y echarle la culpa a que no tiene dinero y que por eso robó? ¿Sería bueno eso? ¿No sería un pretexto? Culpando a que, pues no tengo, por eso agarro. ¿O cómo alguien puede culpar a la otra persona cuando lo golpeó, lo masacró, porque le hizo dengues? O habló mal y va y lo masacra. ¿Cómo alguien puede matar a alguien, el que mata, porque alguien le fue infiel? ¿No son pretextos? ¿Acaso? Es que lo maté porque me hizo esto. No, es que el hermano David no entiende, sí, como él no pasa por problemas. Yo también paso por problemas, por pruebas, por luchas, por tentaciones. Quiero decirle que hay una gran diferencia entonces en el hombre redimido al no redimido. Dele gloria a Dios por Cristo. A ver, no me escuchó. Dele gloria a Dios por Cristo. Gloria a Dios. Porque hay una diferencia en aquellos que tienen a Cristo, que viven para Cristo, que se mueven por Cristo, en aquellos redimidos que tienen una comunión constante con su Señor.
en aquellos que ya no viven para ellos, viven para Cristo. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. No le da gloria a Dios. Tenemos el Espíritu Santo que nos detiene, nos habla a tiempo, nos exhorta, nos dirige, nos revela lo que a Cristo le agrada y lo que no le agrada. Nos insta en tiempo y forma. Alguien diga amén, aleluya, por el Espíritu Santo de Dios. Entonces hay una gran diferencia en el hombre redimido, el hombre que tiene a Cristo, el salvo, el hombre que ama a Dios por sobre todas las cosas y llega a pecar. Oiga lo que le voy a decir, el hombre que ama a Dios y llega a pecar a causa de su propia concupiscencia, es diferente. En él hay un gran dolor en su alma. ¿Por qué? Porque pecó contra Dios. El no redimido no siente dolor, busca pretextos. El redimido siente un gran peso de culpa y se arrodilla y le pide perdón a Dios. Por eso es mejor tener a Cristo, porque el tener a Cristo me lleva a poner la culpabilidad en el lugar correcto en mí. Tengo la culpa. El Espíritu Santo me avisó y me dijo, hey, no te cases con esa persona por esto y por esto. Y me dijo, hey, no te juntes con esa persona por esto y por esto. Pero a veces mostramos terquedad. No pasa nada. Está nuestro propio deseo, concupiscencia. Voy a ir, que al cabo yo soy cristiano y yo me voy a detener, no voy a participar. De repente llegas allá al antro, llegas al problema de la tentación y entonces se concibe y de repente el hombre va con la señorita y la invita a bailar en el antro, en un lugar que no debe de estar un cristiano, y empieza a ofrecerle una copa, y al rato aquella señorita cristiana o también joven cristiano es arrastrado por su propia concupiscencia, deseo, pasión, y concibe y da a luz el pecado. Entonces dice Santiago, nadie culpe a Dios, porque Dios no puede ser tentado por la maldad ni Él tienta a nadie. Estamos aquí. Pero gran diferencia hay entonces en la vida del redimido, que cuando llega a pecar, hay un gran dolor en su alma por el Espíritu Santo que redarguye de todo pecado. Por eso le digo, dele a alguien gloria a Dios por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y nos redarguye de todo pecado. Él dice, eso no le agrada a Dios, pídele perdón. Por eso dice que si llegásemos a pecar, los cristianos, llegamos a pecar, hermana Rocío. No estamos exentos, estamos en un cuerpo carnal. Solamente hay un santo, santo, santo. Es cierto que Él nos santificó y que no deseamos pecar. Amén. Me aterra la idea, hermano Martín, de pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque le amo. No es en mis propias fuerzas. Es por la fortaleza que el Espíritu Santo me da para detener esa tentación en tiempo y forma antes de que llegue a mi cerebro. Allí es donde hay que rechazar ese deseo. Allí es donde hay que, le dije, para no quedar embarazado, ahí es donde hay que depurar para que no permee a mi corazón.
para que no entre y no conciba. Hay que rechazar la tentación antes de abortar esa mala idea, antes de que se anide en mi cerebro. Es decisión, determinación de cada cristiano. Pero quiero decirle que el Espíritu Santo siempre nos habla a tiempo para decirnos lo que agrada a Dios y lo que no agrada. Él nos redarguye de todo pecado. Que alguien llegue a pecar, dele gloria a Dios. Y usted desea permanecer firme. Cuando dice Él nos redarguye de todo pecado, da a entender en su significado que Él nos amonesta. ¿Ha oído hablar en el fútbol, soccer? Dice que sacan la tarjeta roja. Dice, lo amonestó, lo redarguyó. A la otra, ¿qué dicen? Vas para afuera. Amarilla, perdón, la amonestación. Y luego viene la roja. Te di chanza. Pero dos no te la paso, dicen en el soccer. Dele gloria a Dios por Cristo que estamos en el tiempo de la gracia, pero no podemos estar participando de pecar. Mucho menos culpar a otros. Entonces dice así, amonestar, el Espíritu Santo convence, es otro significado. ¿Convence de qué? De pecado. Pues yo de qué tengo que pedir perdón, dice hermano Pedro. Y algunos cristianos también. Yo no, yo. ¿De qué tengo que pedir perdón? Pues de eso le dije a uno. Porque Dios ve de cerca a los humildes. Y si no pides perdón, entonces es egocentrismo. Solo el que pide perdón se rinde y deja de ser. Y cuando se deja de ser, entonces ahora Cristo vive en mí. Ya no milito bajo la carne, o sea, mis deseos ahí están, mis pasiones, pero por encima de mis deseos está el Espíritu Santo reinando, gobernándome. ¿No le da gloria a Dios? Amén. Eso es lo que dice Santiago. No culpar a nadie. Amén. Cuando viene la tentación del Espíritu, si llegásemos a pecar también, es el Espíritu Santo que obra, amén, obra en el corazón del creyente. Por eso es mejor el redimido con Cristo. Es el Espíritu Santo quien obra en el corazón del creyente, llevándonos a poner la culpabilidad en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? Amén. Jesucristo nunca fue tentado, porque Él no puede ser tentado. ¿Qué me dice, hermano David, de aquel día que lo llevó? ¿Acaso el Espíritu Santo lo llevó para ser tentado? No. Dice Santiago que Él no puede ser tentado por el mal. Él no llegó a pecar ni tuvo tentación alguna. Porque Él es santo, santo, santo. Él es Dios, Él es bueno. Nosotros sí, porque tenemos una concupiscencia. Tenemos tentaciones, estamos en un cuerpo carnal. Todavía estamos en un cuerpo corrupto. ¿Hasta cuándo, hermano David? Hasta aquel día cuando el Señor venga en las nubes. Él nos vestirá de incorrupción y nos pondrá vestiduras blancas, porque en el cielo no va a entrar la corrupción. En el cielo no va a haber ese estado carnal. Dele gloria a Dios. Hay que entender esto para no estar pecando, no estar señalando a aquellos que están caídos. Hay una vieja naturaleza. Es por la caída del hombre desde el Génesis. Ya lo leí en domingos anteriores. Pero no podemos estar culpando a nadie, ni usar pretextos para pecar.
poner todo entonces en el lugar correcto. San Juan 16, rápidamente. San Juan 16 del 7 y 8. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Habla del Espíritu Santo, la obra. Es una obra magna, hermano Pedro. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Amén, que siente, habla, redarguye, nos exhorta, nos enseña todas las cosas de Cristo. Todo lo que hace apunta a Cristo, la magna obra del Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo hablándonos a nosotros. Amén. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, anótelo, grábelo, que no se le olvide. Entonces va a hablar palabra, porque el Espíritu Santo, amén, fue el quien dio la palabra a hombres santos. El Espíritu Santo de Dios nos redarguye a que hablemos la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Es la obra magna de la tercera persona de la Trinidad, deidad, divinidad, el Espíritu Santo de Dios. No es la fuerza, no es una fuerza. Amén. No, no es una fuerza, no se confunda, porque tiene todos los atributos de una persona. Es divinidad, es Dios mismo. Amén. Estoy hablando de doctrina. Capítulo 16, versículos 7 y 8 de San Juan, ¿lo tiene? Dice así: pero yo os digo, ¿quién dijo esto? Jesucristo. No lo dijo cualquier persona. Dice el Señor Jesucristo, el que resucitó de entre los muertos, Dios mismo, el Hijo del Dios viviente, el que habla aquí a la iglesia. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, ¿qué dice? El Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Él es una persona, no dice la fuerza, no, dice Él. ¿No le da gloria a Dios? El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8. Una vez más, y cuando Él, ¿qué entiende, hermano Martín, cuando dice Él? Y cuando Él habla del Espíritu, ¿qué entiende que es? ¿Una persona? Cuando Él venga, ¿es persona? Amén. Cuando Él venga, dice, coma, que dice, convencerá. ¿Usted cree que una fuerza convence? No. Una persona sí convence. Hey, no hagas eso. Eso no agrada a Dios. Convencerá, redarguirá. El Espíritu Santo es una persona, es Dios quien habla. Convencerá, dice, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué le puedo decir? El patriarca Job entendió bien el proceso de la prueba. ¿Se acuerda de Job? Tremenda prueba le vino. Es fácil para algunos decir, se le murieron los hijos. Es fácil decir, pues tenía mucho dinero, era el más rico de la tierra y ahora no tiene ni un 5 partido por la mitad. Es fácil para algunos decir, pues estaba sano y de repente le vino una lepra y se le empezó a caer la carne y no podía acercársele a nadie porque tenía que decir, inmundo, inmundo soy, y allá estaban exiliados. Eso le pasó a Job, un hombre de Dios, y hubo en tierra de Uz
un hombre justo y perfecto llamado Job. Es Job quien, con toda la problemática que se le vino, esa prueba tan tremenda, expresó de su corazón diciendo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. Es fácil decir cuando no se está pasando por pruebas de este tipo, pero él llegó a decir: yo sé que estoy siendo probado y saldré como oro refinado. Habló de la prueba. Y también llegó a decir: lo que tanto temía, eso me sucedió. Y puso en el lugar correcto de su tentación el problema. Se echó la culpa. Lo que tanto temía, lo puso en el lugar correcto, en él mismo. No culpó a Dios. Por eso dice Santiago que nadie culpe a Dios. O crezco en la tentación, o decrezco, o cedo, o obedezco, o desobedezco. Estuvo tentado porque la mujer, e inclusive de Job, le dijo: ya, ¿hasta cuándo vas a estar adorando a Dios? Mira cómo te tiene. Ya blasfema contra él. Qué mujer. No le da gloria a Dios porque el cristiano, el redimido, el que tiene comunión con Dios, se detiene. Dale gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿qué le puedo decir que usted no sepa? Amén. Santiago 1:14, una vez más, para que no se nos olvide, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago escarba aún más hondo a fin de poner al descubierto la verdadera fuente del mal en el hombre. ¿Quiere que se lo repita? Cuando habla en el versículo 14, es atraído y seducido. Amén. Dice Santiago, cuando escarba aún más hondo, es con el fin de poner al descubierto la verdadera fuente del mal. ¿Dónde está la verdadera fuente del mal? En la concupiscencia de uno. Es que Satanás, sí. Vamos a hablar de la seducción, cuando uno no busca la seducción. Amén. Porque a veces el creyente seducido sale muy adorando a Dios y glorificando, y de repente en la calle se le aparece algo muy hermoso y al hombre se le van los ojos y no detiene esa tentación. Pero si yo no la busqué, esa es seducción. Por eso dice: cuando alguien es seducido, no estamos exentos de ser seducidos. Le da gloria a Dios. Jeremías 17, rápidamente. Jeremías 17, 9 y 10. ¿Dónde radica la problemática? Amén. ¿Dónde realmente radica el mal? Dice Santiago: en la concupiscencia. La mente llega y luego de la abundancia del corazón habla la boca. Habla de engendrar. Habla de una mujer que se embaraza. Luego da a luz el pecado. Como una pareja está jugando a las vencidas con la concupiscencia del deseo y la pasión fuera del matrimonio. No pasa nada, nadie se da cuenta. Órale, ya verás. Y de repente sale embarazada, el deseo de dos, y dan a luz, da a luz un hijo, y luego viene el problema. El papá dice que no es el papá, que quién sabe con tanto se metió. Y entonces, así es el pecado, es lo que habla Santiago. ¿Estamos aquí?
¿Dónde radica entonces la problemática? ¿Dónde debo de tener? Mire Santiago 17 del 9 al 10. ¿Lo tiene? Dice que engañoso es el corazón. Amén. No es que yo me voy por lo que me dicte mi corazón. Ahora verás. Te lo digo yo desde aquí. Que en algunas ocasiones por no darle el crédito al Espíritu Santo de Dios y me voy con lo que me dicta el corazón, me va como en feria, me va mal. Tome en cuenta a Dios en todo. Señor, ¿esto te agrada? Es que me están invitando y aunque yo no voy a participar, pero me da chance, mami, ¿sí? Y al último le quiere echar la culpa a mamá. O al pastor, muchos van con el pastor a querer un permiso, hermano Pedro. No, yo le dije, pues yo no te tengo por qué dar permiso, ¿yo qué? Y luego hay pastores que se meten dando permisos y luego tienen problemas. Una iglesia militando en la carne. Prefiero hablar una verdad, porque la verdad os hará libres. La iglesia debe detenerse para no ir y participar de lo que el mundo ofrece. Hay tentaciones allá que tiene que ir a hacer el cristiano a esos lugares. Ni siquiera va a hablar de Cristo y va a estar con la patita así, porque le gusta la música del mundo, tiene tentación. ¿Estamos aquí? Mi hermano David, no puedo hablar de otra forma. Dios nos ha llamado con llamado santo, un llamado de separación del mundo, porque qué concordancia tiene la luz con las tinieblas. Pues Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es que seguí lo que me dictó mi corazón. ¿Cómo te fue? Engañoso es el corazón. Es que siento bonito. Tiene los ojos azules, hermano David. Malinchista. Es blanquito, güerito, ojos azul. Que Dios nos ayude a escoger lo que Dios ya tiene preparado para nosotros y disfrutar debidamente. Pela bien los ojos, espiritualmente hablando. Abre los ojos y dile al Señor, Señor, esto es lo que tú tienes. No, no es lo que me agrade a mí, sino lo que tú tienes preparado para mí. Dios tiene cosas ya preparadas para nosotros. Tenemos que estar en línea con la tercera persona de la Trinidad y platicar con Él y decirle, Señor, enséñame, dirígeme, háblame y obedecerle. Está duro el evangelio que estoy hablando porque una vez un pastor me dijo, es que usted habla muy duro. Yo no creo que sea dura la palabra. ¿Es dura la palabra, hermano Pedro? No, la palabra es suave. Es el bálsamo que alivia. Es una palabra que nos insta, que nos corrige, que trae un cambio de pensamiento, un cambio, diferente forma de caminar. Le dije la vez pasada, es una metamorfosis. ¿No le da gloria a Dios? Bendita palabra de Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Nótelo. Porque luego se les ama la palabra y perverso. ¿Qué es perverso? Malo, ¿qué más? Perverso, hermana Rocío. Perversidad, perverso el corazón. ¿Alguien más? Perverso. Malo, muy malo.
No, 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 no. No me voy con la finta de lo que mi corazón me dicte. Mejor amo a Dios por sobre todas las cosas. Le obedezco, hermana, Elba. Obedezco al Señor. Oigo la voz de Dios y le obedezco. Amén. Decido, tomo decisiones, pero no del corazón, sino de Dios. Estoy en comunión con Él. Voy tomando decisiones, pero estando en comunión con Él. Habla del corazón que no tiene comunión. La falta de comunión es esto. Engañoso es el corazón. Dios sabe. Tengo que pedirle perdón a Dios por no tomarlo en cuenta. Por eso es mejor ser lleno del Espíritu Santo. Porque cuando el cristiano es lleno del Espíritu Santo, habla la palabra fluye, es una fuente inagotable. Y cuando se habla la palabra en todo momento, cuando está esperando usted para emitir la palabra de Dios, entonces es una persona llena del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, le vuelvo a repetir, inspiró a hombres santos la palabra de Dios. ¿No le da gloria a Dios? Y cuando se está lleno del Espíritu Santo, entonces decida. Hágalo. Porque está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Si quiere levantar un negocio, entonces llénese de la palabra y ponga en manos del Señor. Y en las manos del Señor todo prospera. Y serás como árbol plantado junto a corrientes de río, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hagas, dice, prosperará. Por eso regresemos a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿No le da gloria a Dios? ¿Quién es el que escudriña la mente y el corazón? ¿Acaso usted puede conocer lo que la hermana Emma está pensando? No. Dice el 10, Jeremías 17:10. Dice, yo Jehová, yo Dios, que escudriño la mente. ¿Quién es el que escudriña la mente? Dios no puede ser burlado. Él sabe lo que usted está pensando. Él sabe lo que pensó ayer. Él sabe lo que hice ayer. Él sabe lo que yo voy a hablar mañana. Porque Él todo lo sabe. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Dice, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, ¿qué, hermano David? Bueno, quiero decirle que el origen del veneno que la tentación lleva radica en nuestros propios deseos carnales. Ahí radica. Esa tentación lleva veneno. Y el veneno produce muerte. ¿Dónde tengo que depurar el veneno? Antes de que venga a mi mente. Antes de que se engendre en mi corazón. Ahí radica el veneno, en esa tentación mala. Santiago 1:15. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Un proceso, le dije. Deseo, tentación, la tentación al sentimiento, o sea, perdón, al cerebro, a la mente. De la mente se concibe, yo lo merezco. ¿Que no me voy a aventar una cana al aire? Y empieza a concebir, a embarazarse. Y el proceso posterior es que da a luz el pecado, y el pecado produce muerte. Todo un proceso que empieza con la tentación. Por eso que nadie diga, no lo pensé. Es que lo hice sin pensar, ¿verdad, hermano Pedro? Muchos, aún cristianos, dicen, perdóname, no lo pensé.
que no pensé que te iba a gritar, que te iba a hablar mal. Sí, lo pensaste. Porque llega a la mente de la abundancia de la... Habla el corazón. Sí, sí lo pensaste. Pídele perdón al Señor. Porque debemos de tener una mente renovada. Ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero nuestra mente está siendo renovada. Pero cuando descuidamos la mente, entonces es la mente natural, que agarra todo lo que le llega. Cristianos que empiezan a oír de todo. Y yo siempre le he dicho, hey, tenga cuidado con lo que oye. ¿Por qué? Porque hay falsas doctrinas. No nos vayamos con la finta. La palabra de Dios es la regla de fe y conducta de nosotros. Siempre a usted le he dicho que estudie la palabra, que le diga al Espíritu Santo que le enseñe la palabra tal como es. Y yo no lo entiendo, hermano David. Humíllese. Dígale al Señor, tengo hambre de tu palabra. Aunque me corrija, sí, la palabra corrige. Santiago 1:15, lo acabamos de leer, la figura que emplea Santiago. Amén. Este versículo, lo que nos está diciendo, al describir la concupiscencia, cuando dice, la concupiscencia después ha concebido, da a luz pecado, y el pecado siendo consumado da a luz muerte. Al describir Santiago la concupiscencia, describe, le dije y le vuelvo a repetir, como una mujer que se embaraza. Habla de la seducción. Si se fija, versículo 14, es atraído y seducido. Me dijo una vez un siervo de Dios, es que la vista es muy natural. No le voy a decir quién, que no es chisme. La vista es muy natural. Yo le dije, para el hombre natural. Pero ¿qué estoy viendo? A alguien cuando mi tentación es fuerte. Cuando alguien, una mujer pasa por un lado del cristiano y no anda buscando, entonces es seducido. Si yo me salí bien, hermano Martín, casi desnuda, aquí se me presenta. Estoy viendo algo que no es mío. Estoy deseando algo que no es mío. Nosotros tenemos la mente de Cristo. No tenemos que desear algo que no nos corresponde. Le dije, para eso también Dios nos dio un cuello. Para voltearnos hacia otro lado y no darle rienda suelta a la tentación. Nuestra mirada tiene que ser una vista espiritual. Por eso dice andar en el espíritu. Tengo que ver espiritualmente todo y no darle rienda suelta al deseo carnal. Entonces habla de la seducción. Aquí Santiago describe, dice, una mujer que seduce, concibe y da a luz el pecado. Se habla aquí, hermana Elba, de la seducción cuando no es buscada adrede. Anótelo, grábelo.
Se habla de la seducción cuando se levanta usted en la mañana y adora y glorifica y se sale cantando y pone sus cantos en el... Porque aquí tenemos, dijo una sierva de Dios una vez, este carro es cristiano. Aquí se escucha puros cantos cristianos. Amén. Pero se sale bien. Y de repente llega la seducción cuando no es buscada adrede. Porque hay gente que busca la seducción adrede, la tentación. Yo andaba bien, hermano David, pero este tipo de seducción produce en el hombre un movimiento en su mente que todavía puede resistir, quiero decirle. Estoy hablando del redimido. Se levanta y no está exento de que de repente le pongan un anzuelo o le echen una zancadilla. Hay que saber brincar, saltar. Hay que esquivar, porque llega la tentación en el día. La vida espiritual es al alba, decía mi abuelo. Estar con todos los sentidos espirituales activos, porque viene la seducción en el día. ¿Estamos aquí? Cuando llega ese tipo de seducción al hombre redimido, que no la busca adrede, amén, puede resistir. Santiago 4, del 6 al 7. Santiago 4, del 6 al 7. ¿Lo tiene? Dice, pero Él, Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego dice el 7, énfasis, el 7, que dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando el enemigo viene y pone tentaciones para ver si pasamos las pruebas. Habla de la resistencia aquí, hermana Elba. Dice, someteos pues a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Hermana Rocío, someteos a Dios. ¿Qué dice? Obedecer. Hermana Karen, someteos a Dios, ¿qué es? Desobediencia es someteos. Este pueblo lo tienen, pero si bien sometido. Los líderes religiosos. Haciéndole creer cosas que no son ciertas. ¿Qué es someter? Cuando alguien anda huyendo de la ley, de repente la ley lo alcanza, lo somete. Dice, someteos a Dios. Él esté por encima de tu propia forma de ser. Estés atento a lo que Él dice. Sometido a su voluntad, esa es la palabra correcta. Por eso, enséñame tu voluntad para no hacer mi propia voluntad. Porque si hago mi propia voluntad, estoy dándole rienda suelta a mi tentación, a mi forma. Pero no se haga mi voluntad, hijo, sino la tuya. ¿No le da gloria a Dios? Entonces el capítulo 4 de Santiago del 6 al 7 está muy bien, porque dice, someteos pues a Dios. 7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando no se busca adrede el llegar a pecar, cuando no se busca, amén, adrede la seducción, tengo que estar sometido a Dios para poder resistir esa seducción que llega en el día. ¿No le da gloria a Dios? Y esto evita que yo caiga en el error
evita que yo peque. Cuando estoy sometido a Dios, solamente, anótelo, grábelo. Amén. Solamente aquel cristiano que está sometido a Dios cada día sale victorioso. Por eso dice, someteos pues a Dios. Luego dice punto y coma, resistid al diablo. ¿Cómo lo voy a resistir? ¿Cómo? Con lo primero. ¿Cómo lo voy a resistir? Con lo primero, ¿qué dice? Sometiéndome a Dios. Porque sometido, amén, aunque estoy expuesto, pero si estoy sometido a Dios, entonces lo amo, hago su voluntad. Y entonces Él produce en mí el querer como el hacer su voluntad. Entonces reflejo una resistencia. Tengo el poder de resistir la tentación. Voy a terminar. Entonces, para salir victorioso es necesario someterse a Dios. Victorioso de la tentación que viene. Amén. En otras palabras, se requiere estar fortalecido. Habla de resistencia, de fortaleza. Hechos 9:31, este y otro versículo y termino. Hechos 9:31. ¿Cómo estaba la iglesia después de haber recibido a Cristo? ¿Cómo está la iglesia de hoy? Estoy tentado a no ir al templo. Amén. No ocupo ir. No se ocupa. Y entonces dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Se hace costumbre. Y esa costumbre evita que escuches la palabra. Y a falta de la palabra no hay poder de resistir la tentación, el deseo. Es que no soy malo. Engañoso es el corazón. ¿Vamos aquí? Vayamos al templo. Adorémosle, glorifiquémosle y estemos atentos a la palabra, porque es la palabra, amén, el pan que te va a fortalecer en esta semana. Van a venir pruebas, tentaciones, necesitas resistir. Hechos 9:31 rápidamente. Entonces las iglesias, dice, ¿quién es la iglesia? Nosotros, el cuerpo de Cristo, los que hemos recibido a Cristo, amén. No hay una en específico, todos los redimidos, los que están sometidos a su voluntad, los hijos del Señor, amén. Dice, entonces las iglesias tenían paz. Le da gloria a Dios. Tenían paz, hermana Elba, por toda Judea, coma Galilea y Samaria. ¿Y qué más? Y eran edificadas. Y eran edificadas andando de una manera continua, andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban, ¿qué? ¿Cómo? Fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Quién fortalece? El Espíritu Santo, la fortaleza que da. Y esa fortaleza te hace crecer. Vienen las pruebas y tú fortalecido, fortalecida, pasas la prueba, pasas la tentación y entonces creces. Y crecían en la palabra de Dios. Eran edificadas en la palabra de Dios. Lee la Biblia. Atesora la Biblia. Es la palabra el pan de vida, pero ese pan te fortalece en el día de la prueba. ¿Amén? Resistencia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿No le da gloria a Dios? Efesios 3:14. Efesios 3:14. Amén. De que ya tiene hambre. Podíamos estar hablando todo el año. Amén. Efesios 3:14.
al 21. Vamos. Efesios al 20. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. 16. Para que os dé. Nótese que se arrodillaba y le pedía a Dios. ¿Qué le pedía? Para que nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, ¿el qué? ¿Qué le pedía? Resistencia, poder de resistir. Hay que pedirle al Señor. Hay que acudir con el Señor. Por eso los cristianos, hay muchos débiles en las iglesias. Tiene usted que estar en comunión con Dios y pedirle al Señor poder de resistir cualquier tentación y apartarse de toda tentación. ¿Cómo? Refugiándose en Cristo. ¿Qué habla el siervo de Dios? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Dice, por su espíritu, con mayúsculas. No le da gloria a Dios. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Hermoso habla. 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea, ¿qué dice? La gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Las rodillas para que Él nos fortalezca. Porque vienen pruebas, vienen tentaciones. ¿Cómo está la iglesia? ¿Está fuerte? ¿Está creciendo? Es fácil. Si está creciendo, está hablando de Cristo. Y si está hablando de Cristo, está llena de la palabra. Y si está llena de la palabra, está fortalecido. O obedezco a la tentación, cedo, o obedezco a la palabra. Pero no le eche la culpa a nadie. Cristo viene. Y viene por un pueblo fortalecido, que vive cada día haciendo la voluntad de nuestro Señor. Ya no le dé rienda suelta a su concupiscencia, ya no. Porque en un abrir y cerrar de ojos aparecerá el Señor de señores y Rey de reyes, y nos iremos con Él. Pero la iglesia se va de aquí fortalecida por el Espíritu Santo. Póngase de pie. Dios bendiga a todos los que se conectaron. Espero que esta palabra haya cabida en cada corazón. Una vez más, quiero decirle, pidamos al Señor, como dice la palabra, fortaléceme. Fortaléceme, Señor, porque estoy siendo tentado. Viene la tentación a mí, Señor, fortaléceme. No quiero pecar contra ti. No quiero caer en tentación. No quiero ser parte de esa tentación. No quiero ponerme en línea con la tentación. Corte con eso. Corte con esa forma de ser.
El molde a seguir se llama Cristo Jesús. Él es nuestro camino a seguir. Él es fiel, justo y perdonador. Y si alguien ha pecado, está practicando esa forma, esa tentación, y se pone en línea, hoy es el día, dígale al Señor, perdóname, Señor, límpiame y purifícame, hazme un hombre nuevo que pueda resistir las tentaciones que se me presentan en el día, en mi diario vivir. Dame la fortaleza, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, fortaléceme, porque no quiero pecar contra ti, porque no quiero caer en la tentación. Líbrame de todo mal, porque tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo es el imperio y el honor. Tú eres mi fuerza. Ayúdame, Señor. Espíritu Santo, te necesito hoy. Te necesito hoy. Gracias, gracias, gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Por Cristo Jesús. Esta es tu obra. Esta es tu iglesia. Manténgase usted firme, sin fluctuar. Tómese de la mano de Dios. Jesucristo viene. Amén y amén. Gloria a Dios. Voy a dejar el lugar, que Dios les bendiga. Amén.